Cuando Jesús ascendió al cielo, nos dio la misión de hacer discípulos en nuestra ciudad. Y esto es un privilegio para nosotros los cristianos, hacer discípulos de Cristo en nuestra ciudad. Pero este gran privilegio implica sacrificios que nosotros tenemos que hacer e implica nuevos enemigos que tenemos que enfrentar. Por eso es que ante la misión de hacer discípulos de Jesucristo en nuestra ciudad, nosotros solo podemos tomar dos tipos de actitudes. Una actitud es aquella que nos puede llevar a abandonar la misión, es decir, ver la misión de hacer discípulos como ayudar a Dios o apoyar su obra o como una obligación porque se me ha pedido hacerlo, o perseverar a pesar de lo que suframos por amor a Dios. Cuando uno se pone a reflexionar en la gran comisión, hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué nos impulsa a los cristianos a ser siervos fieles en la historia de redención de nuestra ciudad? Porque recordemos que en cada ciudad Dios está tejiendo una historia redentiva, una historia en la cual tú y yo pertenecemos. Aunque tú no quieras, nosotros somos parte de la historia de redención de nuestra ciudad por cuanto somos hijos del Señor, por gracia de Él. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos ante la gran comisión es ¿qué nos impulsa a nosotros los cristianos a ser siervos fieles en la historia de redención que Él está tejiendo en nuestra ciudad? ¿Cuál es el costo que nosotros los cristianos pagamos por hacer discípulos a otros? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de parte de Dios para el cumplimiento de nuestra misión? Precisamente estas preguntas que son sumamente importantes a nuestro propósito de vida, lo responde el gran Salmo 40. El Salmo 40 habla del poder del amor en la vida de un creyente para poder cumplir su misión de colaborar en la historia de redención de nuestra ciudad. Por lo tanto, esta mañana quiero hablarles a ustedes a través del Salmo 40 y ver en el Salmo tres cosas importantes o tres verdades con respecto a la misión que tenemos. Número uno, la primera verdad que vamos a ver es que a quien Dios salva, llama. A quien Dios llama, envía. Y diga conmigo en tercer lugar, a que Dios envía, auxilia y fortalece para siempre. Estas tres verdades es el orden en el cual el Salmo está compuesto. Nos enseña que a quien Dios salva, Él va a llamar, lo llama a ser colaborador en esta historia de redención de cada ciudad donde Dios lo coloca y lo salva. A quien Dios llama, Él envía. Y a quien Él envía, porque lo ha enviado, lo va a auxiliar cuando enfrente problemas y lo va a fortalecer todos los días de su vida. Así que vamos a ver lo que dice la primera parte de este salmo, a quien Dios salva, Él llama. En la primera parte, el salmista, vamos a ver de que nos dice que él clamó a Dios, pero no solamente clamó a Dios en su desesperación y en su dolor, sino que Dios oyó. Y por cuanto Dios oyó, resulta que lo rescata, que lo afirma, que va a enderezar sus pasos y lo va a dirigir a alabarlo públicamente para que todos aquellos que escuchen el testimonio de la obra de Dios en él puedan temer a Dios y puedan confiar en Dios. Esto es lo que nos vamos a encontrar en la primera gran parte de este Salmo, versículo 1 al 4, que dice: para el director del coro, Salmo de David. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Vamos a quedarnos por un momento hasta aquí, hasta el versículo 3, y vamos a ver cómo comienza el Salmo. Dice, para el director del coro, Salmo de David. Sabemos que es un Salmo de David porque lo dice el mismo Salmo, y dice que es para el director del coro del templo, es decir, que era un Salmo que se cantaba y se alababa al Señor dentro del templo con este Salmo. Ahora, ¿cómo comienza entonces el Salmo? Dice, al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. No sabemos qué es lo que estaba sufriendo David.
pero su sufrimiento lo llevó a desesperadamente clamar a Dios. Él clamó por auxilio y dice que él esperó con ansias la respuesta de su Dios. Pero resulta, lo grandioso del Salmo no es ver el clamor de David, sino es ver la respuesta de Dios, de que Dios, al escuchar el clamor de su siervo, dice que Dios respondió. Dice, Dios respondió en el tiempo en que él consideró mejor. Y esto es algo impresionante acá. No es que Dios va a responder en el tiempo en que David creía que Dios tenía que responderle. Dios respondió soberanamente en el tiempo que él consideró que era el mejor tiempo para hacerlo. Pero Dios respondió, dice, al Señor esperé pacientemente y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora, dice que Dios respondió y respondió en el tiempo. Pero lo segundo que dice el Salmo en el versículo 1 es que él respondió según el clamor de David. Es decir, no solamente vemos que Dios actuó en amor con David, sino en gracia y misericordia, porque resulta que le dio lo que exactamente él le pidió. Sabemos que eso no es siempre así con Dios. Hay muchas veces que nosotros le pedimos algo a Dios y Dios no nos da eso porque al final es para nuestra destrucción, aunque nosotros no lo sepamos, pero Él sí lo sabe. Pero otras veces Dios sí responde conforme a lo que le pedimos. Y en este caso lo que está diciendo el salmista es que lo sorprendente es que él clamó al Señor por auxilio. Resulta que Dios escuchó su clamor y no solo eso, sino que respondió conforme a lo que él pidió. En otras palabras, lo que vemos al inicio de este salmo es que David comenzó a conocer a Dios, que no solamente Dios es un Dios que actúa por amor por sus hijos, sino que actúa en gracia y en misericordia, dando lo que nosotros no merecemos. Ahora, luego dice el versículo 2, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Nosotros no sabemos lo que David realmente estaba sufriendo, pero David dice que la gracia de Dios hizo tres cosas con él. En esta porción hay tres cosas que dice David que la gracia de Dios hizo con él. En primer lugar dice, le sacó de una situación de muerte segura. Porque dice, me sacó del hoyo de ¿qué? De la destrucción, del lodo, hermanos, ¿qué dice? Cenagoso. Cuando habla del hoyo de la destrucción, a lo que se está refiriendo es a un momento de muerte segura. No sabemos, una vez más, qué es lo que David estaba sufriendo, pero sabemos que él estaba a punto de morir. Pero resulta que estando a punto de morir, él clamó a Dios y Dios oyó y actuó. En segundo lugar, lo que vemos, la segunda obra de gracia que Dios hizo con David, es que no solamente lo salvó, es decir, lo sacó del lodo cenagoso, lo sacó del hoyo de la destrucción. Imagínese un hoyo, es decir, que él no podía salir de ahí, no puede salir por ti mismo, por tu fuerza, pero resulta que él clamó a Dios y Dios lo sacó de este hoyo de la destrucción. Pero no solamente Dios hizo eso, sino que lo segundo que Dios hizo es que al que saca, dice, lo asentó en una roca. Es decir, que una vez lo salvó, lo mantuvo en pie a David y lo preservó. Pero lo tercero que Dios hizo con él, no solamente fue eso, sino que ahora puesto en pie y preservado por Dios, dice, sus pasos fueron afirmados. Esta frase es impresionante porque la palabra afirmado a nosotros en español nos da la impresión de que lo afirma en un solo lugar, ¿verdad? Es lo que para nosotros de alguna manera en español suena esta palabra, pero en hebreo no es así. En hebreo lo que significa esta palabra que se traduce al español como afirmar es que Dios encauzó sus pasos a una sola dirección, a un solo propósito, a una sola misión. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo primero que vemos es que Dios no solamente salvó a David, sino que le dio un nuevo comenzar, una nueva esperanza, le dio un propósito, le dio una misión. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? Dice el versículo 3, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Ahora, dice que Dios puso, no surgió, no es que Él cantó porque Él quiso cantar, sino que Él es tan claro en la soberanía de Dios que Él dice algo acerca de la providencia de Dios. Así que lo primero que vemos nosotros en los primeros dos versículos es que a quien Dios salva,
Dios lo afirma, es decir, le da un nuevo comenzar, una nueva esperanza, un nuevo propósito. La pregunta es, ¿cuál propósito? Y él dice, Dios puso en mí un cántico nuevo. Esta es una expresión muy común en el Antiguo Testamento cuando habla de un aspecto profético, cuando habla de una profecía, cuando habla, esta misma frase es la que se ocupa para Moisés, para Abraham, cuando dice que Dios puso palabras en Abraham, Dios puso cántico en, y ahí va. Es decir, que está hablando de una realidad profética. Es decir, en otras palabras, Dios estaba poniendo profecía en David. Lo sabemos en el Salmo porque más adelante hay una profecía ahí, una profecía mesiánica. Pero lo que sabemos es que él dice que después de que Dios lo salvó, porque le dio un propósito, también lo capacitó al propósito, dándole un cántico nuevo, profecía. Pero luego dice, y puso en mi boca alabanzas. La palabra alabanza significa homenaje o acción de gracias. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Dios de poner en la boca de David palabras? De poner en la boca de David alabanza, que él alabara públicamente a Dios frente a las personas. ¿Cuál es el objetivo? Y dice al final del versículo 3, muchos verán esto, tu familia, tu esposo, tus hijos, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Así que Dios, vemos que no solo lo salvó a David, sino que lo llamó a colaborar en su obra redentora en esa ciudad. Lo que estamos viendo en estos versículos, hermanos, es parte de tu historia y de mi historia. Porque aquí el salmista pasó de ser un pecador a ser colaborador de su obra. Pasó de ser un rebelde a ser un siervo del Señor. Y resulta que este es el mismo llamamiento que Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. En Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, es decir, os ruego porque Dios los salvó. Cuando Pablo habla de las misericordias de Dios, está hablando de los primeros 11 capítulos de Romanos, es decir, justificación a través de la fe o por medio de la fe, por gracia del Señor. Es decir, os ruego porque Dios te ha salvado por gracia, así como al salmista, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? Sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que vuestro culto, la trella, alabanza, adoración racional. En otras palabras, la respuesta genuina y natural de un convertido es ser siervo fiel de aquel que lo convirtió para siempre. Este mismo llamamiento que vemos nosotros al salmista, resulta que es el mismo llamamiento que Dios te ha hecho a ti y a mí. Hermanos, este es el mensaje de estos textos. Nuestro Salvador es ahora nuestro dueño y por lo tanto nosotros ahora somos sus siervos en su obra redentora en esta ciudad de San Salvador. Nosotros, los cristianos en San Salvador, no servimos a Dios para ayudarle o le servimos a Dios por obligación, sino que es porque es parte de nuestra nueva naturaleza ahora ser siervos del Señor, ser esclavos de Dios. Nosotros los cristianos no servimos a Dios porque queremos ayudar en su obra o porque es una obligación servir al Señor. Nosotros servimos al Señor porque está en nuestra naturaleza como hijos de Dios, ser esclavos de Cristo, ser esclavos de aquel que nos redimió. El salmista lo que nos está enseñando es que solo el verdadero cristiano es impulsado por el amor y el agradecimiento a vivir como siervo en la obra de Dios. Mientras que el religioso no puede hacer esto. Porque el religioso, al carecer de una verdadera experiencia salvadora o de salvación verdadera con Dios, no posee la gratitud verdadera para servir a Dios, ni la alabanza verdadera para testificarlo. Lo que el salmista está enseñando es que una de las grandes evidencias de que alguien ha sido salvado es automáticamente proclamar alabanzas públicas al Señor. Es abrir la boca y proclamar su palabra, proclamar de las virtudes de aquel que me redimió a mí. Y es lo que está aquí mencionando el salmista. Por eso es que el salmista observa esta diferencia entre el verdadero creyente y el falso creyente en el versículo 4. Dice, cuán bienaventurado, dice, y ahí hace la diferencia.
Ahora va a comparar dos tipos de personas dentro de Israel, dos tipos de personas. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Y es que estas son evidencias de la salvación, que el salmista pasó de confiar en hombres a confiar en Dios y que no sigue ya más a los orgullosos o que están perdidos en vicios e idolatrías. Ahora, todas estas evidencias, hermanos, se pueden resumir en una sola palabra en esta mañana: fidelidad. Lo que está mencionando el Salmo, y lo muestra claramente, es que Dios salva. Amén. Dios salva, pero al que salva, Dios lo llama a ser su siervo. Pero Dios requiere que sus siervos sean fieles. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 4, 1 al 2? Dice, que todo hombre nos considere de esta manera, dice Pablo, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Que abras tu boca, que alabes al Señor públicamente. Así que lo primero que vemos en este salmo, digan conmigo, a quien Dios salva, llama. Pero lo segundo que vemos del versículo 5 al 10 es que, digan conmigo, a quien Dios llama, envía. Vamos a leer únicamente para empezar el versículo 5 y dice, muchos son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, es decir, de las maravillas, no podría ser enumerados. Lo que vemos ahora es que, en primer lugar, es que el salmista cambia a hablar de Dios de manera personal. Si usted se da cuenta, en los primeros 4 versículos, él habla acerca de Dios. Ahora él habla con Dios. Él habla con su Dios de manera personal. Y lo primero que él dice es que todas las maravillas que él ha hecho, le llama designios, y él dice, todos tus designios son maravillosos. La palabra designio, ya sabemos su significado en esta iglesia desde hace muchos años. La palabra designio significa plan o significa propósito de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo David? David, el salmista, está reconociendo que todo lo que él ha vivido en los primeros 4 versículos, que todo lo que él ha vivido en su vida, es decir, tristezas, y piensen usted, todo lo que un creyente vive, tristezas, enfermedades, persecuciones, injusticias, traiciones, dolor, angustia financiera, angustia emocional, así como también alegrías, abundancia, prosperidad, felicidad. Todo esto es parte del designio de Dios. Es parte del propósito y del plan de Dios para tu vida. Y es lo que está alabando ahora el salmista a Dios. Ahora él comienza a alabar a Dios, porque dice que le puso cántico nuevo y le puso alabanza en su boca. Ahora comienza a alabarlo y comienza a decir, Señor, yo reconozco entonces, hoy que tú me has salvado, que todo lo que yo he vivido, ya sean tristezas, agonías, traiciones o alegrías, bendiciones o prosperidad o felicidad, todo es parte de tu propósito para mi vida. Todo es parte de tu plan para mí. He encontrado entonces que tus designios son maravillosos. Una mujer que ha sido abusada y que ahora es cristiana. Un joven que fue abusado y que ahora es creyente. Alguien que fue acusado de asesinato y pasó su tiempo en la cárcel y resulta que ahora es libre y convertido. Puede reconocer, después de su salvación, que a pesar del dolor que vivió, los designios de Dios son maravillosos. Cuando estás sin empleo, cuando pierdes un hijo, tú puedes decir, tus designios son maravillosos, Señor.
ante un Dios Salvador, lo que David pudo reconocer, lo que él pudo observar y conocer acerca de su Dios Salvador, es que la voluntad de Dios no es caprichosa. La voluntad de Dios obra en amor, siempre obra en amor. La voluntad de Dios no busca destruir no nos busca destruir a nosotros los hijos, sino que busca fortalecernos y madurarnos. Por eso es que él llega a decir el salmista, luego de hablar de los designios de Dios maravillosos, por eso es que el salmista logra decir, nadie hay que se compare contigo. Nadie. Ni mis tíos, ni mis tías, ni mis padres, ni mis hijos, ni el trabajo, ni mi jefe, ni el dinero. Dios, ni el esposo, ni la esposa. No hay nadie que se compare contigo, Dios. Porque he descubierto que en todo mi sufrimiento, en toda mi vida, ahora puedo decir que tus designios son maravillosos. Y es que el salmista está tan maravillado con la obra de Dios en él, de los primeros 4 versículos, es decir, con la salvación que le trajo, que él ahora quiere anunciar a todos estas maravillas y estos designios que él ha vivido. Es decir, él quiere ahora glorificarlo públicamente. Y esa es la misión que Dios le da a él. La misión de todo cristiano es glorificar a Dios, hablando de las maravillas que él ha hecho en nuestra vida. Lo que está diciendo el salmista es algo especial. No solamente la misión que tenemos, sino el mensaje que tenemos. Un mensaje que no es académico. Un mensaje que no es memorizado. Un mensaje que lo estamos viviendo día tras día. Un evangelio de justicia que se muestra en mi propia vida cada día. Por eso luego va a decir, ya versículo 6 al 8, él dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. En este versículo lo que está mencionando el salmista es el precio que hay que pagar para ser un siervo fiel. Ya somos siervos, pero se requiere que el siervo sea hallado fiel. Entonces hoy el salmista dice, si esta es la gran misión que Dios me ha dado, y yo quiero promulgar que los designios de Dios que yo he vivido son maravillosos y que por lo tanto Él es maravilloso, Él viene ahora y habla de el precio que hay que pagar para ser fieles en esta comisión de Dios en la historia de redención en nuestra ciudad. Y resulta que el precio a pagar para ser siervos fieles de Dios es uno en estos textos, y es consagración total a Dios de tu vida. El precio a pagar para ser siervos fieles de Dios es la consagración total a Él. El salmista lo que está viendo, lo que está enseñando el Salmo, es que para ser un siervo fiel, tú tienes que entender de que Dios no quiere una parte de tu vida entregada a Él. Él quiere toda tu vida a Él. Él quiere tus pies, tus manos, tu mente, tus ojos, tus oídos. No en el mundo, en Él y para Él. Él pide una consagración total. Y ese es el precio que hay que pagar por ser hechos, llamados siervos del Señor. Consagración total. De hecho, en estos versículos vemos 3 principios de consagración muy claros. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 6. Dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. En otras palabras, lo que Dios está hablándonos a nosotros es que Dios quiere un corazón obediente antes que una ofrenda perfecta. Y quiero que ponerlo en contexto. Dios no le está diciendo a David de que él tenía que dejar de hacer sus ofrendas expiatorias en el templo. No. Dios le está enseñando a David que antes de una ofrenda, Dios lo que ve es el ¿qué? El corazón del que va a ofrendar. La gran diferencia entre Caín y Abel, ¿cuál fue? No fue la ofrenda, ¿fue el qué? El corazón. Porque por eso dice Génesis, que Dios no vio con agrado a Caín, dice primero, su corazón, y luego a su ofrenda, dice. Y sabemos de que el corazón de Caín era malo
tiempo después, cuando ya da a luz el pecado y mata a su hermano. Ahí se demuestra que siempre él fue infiel, como Dios lo dijo. Al profeta, a Samuel, le dijo: yo no miro el rostro de los hombres, yo miro el ¿qué? El corazón. Así que, ¿qué es lo que está enseñando en el versículo 6? Que Dios quiere un corazón obediente antes que una ofrenda perfecta. ¿Quiénes quieren ser un siervo fiel al Señor? Entonces nunca olvides este principio de consagración. El primer principio de consagración que aparece en este Salmo 40 es que Dios quiere un corazón obediente antes que una ofrenda perfecta. En otras palabras, Dios quiere relacionarse con sus redimidos antes que con las ofrendas de ellos. ¿De qué te sirve a ti ser el mejor estudiante en el colegio si al final no eres obediente a Dios o a tus padres? Antes que una ofrenda perfecta, Dios quiere tu corazón. El segundo principio lo vemos en el versículo 7, dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Esta frase en el libro del rollo está escrito de mí, en hebreo dice: en la cabecilla del rollo está escrito para mí. En otras palabras, el segundo principio es que para ser fiel a Dios, se debe de ser fiel a la palabra escrita de Dios. Como se debe de leer esta frase en hebreo es que David entendió que la palabra de Dios fue escrita para él. La cabecilla del rollo, si usted ve el rollo, un papiro, ¿verdad? Cuando se abre, la cabecilla del rollo es la parte en donde se une el papel, el papiro con el eje, y están las cabecitas. Lo que está diciendo David es una cuestión bien humilde. Él era el rey, recuerde. Él dijo lo siguiente. Lo que está diciendo en este versículo es: yo sé que tu ley es para todos, pero si yo soy siervo dentro de ese todos, significa que esa palabra es solo para mí también. En otras palabras, él mostró humildad al describir esto. Lo que está diciendo David es: toda tu palabra es para mí, por lo tanto la tengo que obedecer. Él la vio personal. Yo no sé cómo tú ves la Biblia. Yo no sé si tú la ves como un libro separado de ti, o como un libro que hay que leer otra vez, el deber, la obligatoriedad. No. Como se debe entender que es la palabra de Dios, ¿para quiénes? Para ti específicamente. Así que el segundo principio de consagración es que para poder ser un siervo fiel a Dios, tienes que ser fiel a la palabra escrita de Dios. Y el tercer principio que aparece aquí, el versículo 8, es: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. El tercer principio para tú ser un siervo fiel, consagrado a Dios, es hacer de la voluntad del Señor tu deleite diario. No hay mayor deleite en un siervo que hacer la voluntad de su Señor. Cuando David entonces dice esto, que su deleite como siervo, el deleite del siervo está en hacer la voluntad de Dios, la gran pregunta es: ¿y entonces cuál es la voluntad de Dios para sus siervos? Una vez más, ¿cuál es la misión de los siervos del Señor? Y vamos a leer versículo 9 y versículo 10, ya lo dice más claramente David, dice: he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí, no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes, no he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Lo que vemos del versículo 9 al versículo 10 es que una vez el salmista aceptó el llamado de Dios de participar en su obra o en su historia de redención de su ciudad, él comprendió también el precio que hay que pagar. El precio es la consagración. Pero ahora que él ha entendido ambas cosas, el precio y su llamamiento, él viene a cumplir con la nueva misión que él tiene en su vida redimida, y es proclamar las buenas nuevas de justicia, de fidelidad, de misericordia y de salvación, las 4 palabras que menciona acá, sustantivos. El salmista llega a comprender que si hay que pagar un precio para ser un siervo fiel,
es para poder cumplir esa misión que Dios ha encomendado. Y la misión que Él ha encomendado a su siervo es proclamar el evangelio de la justicia, de la fidelidad, de la misericordia y de la salvación. Él reconoce a la vez ante esto, pero a la vez Él reconoce que como predicador, como proclamador, Él va a tener una doble tentación. Y Él hoy viene a hablar ahora de la doble tentación que todos los siervos que quieren ser fieles a Dios van a tener en su vida mientras buscan ejecutar esta misión en la tierra. Hay dos tentaciones que los siervos de Dios tendrán mientras buscan ser fieles al Señor. ¿Cuántas tentaciones dice el salmista? Dos. ¿Cuáles son? Dudar de Dios en su corazón y callar el evangelio. ¿Dónde lo vemos? Dice aquí, fíjense lo que dice: he proclamado buenas nuevas, número uno, de justicia. Luego dice, más adelante, tu fidelidad, salvación, misericordia. Ahora, pero en medio de todo esto dice, he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí, número uno, ¿qué dice? No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. Si Él dice esto es porque Él tuvo la tentación de refrenar sus labios. Ojo, por eso Él lo está diciendo. Él está diciendo a Dios que Él no lo hizo porque se vio tentado ¿en qué? En hacerlo. Luego Él dice, oh Señor, tú bien lo sabes que yo quise callar el evangelio. Tú lo sabes. Luego Él dice, versículo 10, no he escondido tu justicia, las buenas nuevas de tu justicia, ¿dónde? ¿Dentro de dónde? Dudar de Él, dudar de la salvación. Cuando uno peca, uno duda de su salvación. Uno duda que si realmente uno es el apropiado para este trabajo, el apropiado para una función, el apropiado para servir al Señor. Dudas en su corazón. Y luego Él dice, al final, no he, ¿qué? Ocultado a la congregación tu misericordia y tu fidelidad. Ok, estas tres frases se resumen obviamente en dos tentaciones muy claras que está hablando aquí el salmista. Cuando él dice, no he escondido tu justicia en mi corazón, él está hablando de dudar. Porque no vamos a negar que una de las tentaciones más grandes que sufre el siervo del Señor cuando busca ser fiel a Él es dudar cuando uno comete pecados. O no pecamos, hermanos. Cuando usted y yo pecamos, ¿sabe de qué dudamos? Si en verdad somos cristianos. Amamos tanto a Dios que no queremos pecar contra Él, y cuando lo hacemos nos decepcionamos tanto que uno dice, Señor, ¿por qué me pusiste aquí? Mira cómo soy. Dudamos. Así que lo primero que nos está enseñando en esta tentación el salmista es que el siervo fiel no duda de la palabra de Dios en su propio corazón. No duda de esas buenas nuevas de justicia. No duda de su justificación, no duda de su adopción, sino que vive y camina con libertad a pesar de sus pecados. Hoy en día, si hay doctrinas bíblicas que están siendo fuertemente atacadas en el corazón de los creyentes, es la inerrancia de las Escrituras, la claridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras y la autoridad de las Escrituras. Estas cuatro doctrinas bíblicas están afectando el comportamiento del siervo y por eso no cumplen la función, no son siervos fieles, porque dudan de la misma Escritura en su corazón. El salmista llega a decir, yo proclamaré las buenas nuevas de justicia, pero luego dice, pero no voy a dudar de esas buenas nuevas de justicia en mi propio corazón. Soy tentado, pero no lo voy a hacer. Lo segundo que vemos cuando dice, no refrenaré mis labios, no he ocultado la congregación. Esta frase, ocultar, es impresionante porque se refiere, dice, esto es callar públicamente o avergonzarse del evangelio. De hecho, cuando dice al inicio, no refrenaré mis labios, la palabra refrenar, vean todos para acá, la palabra refrenar en hebreo significa lo siguiente, y por eso me impresiona este texto aquí. Cuando dice, no refrenaré mis labios, lo dice el salmista porque la palabra refrenar significa tener algo bajo control. Yo controlar el mensaje de Dios. Y eso nos dice mucho. El salmista no está diciendo que él se vio tentado en cambiar el mensaje de la Escritura.
Él quiso mutilarlo. Él quiso rebajarlo. Él quiso hacerlo más simple al oyente, menos ofensivo. Pero él dijo, no lo voy a hacer, Señor. Aunque implique un costo para mí delante de los demás, que ellos me odien, yo voy a proclamar las buenas nuevas de justicia tal como tú las das. No me avergüenzo del Evangelio. Esto significa que el siervo fiel no estorba el mensaje de Dios, ni lo busca controlar, ni manipular, ni modificarlo, ni mutilarlo, cambiarlo, camuflarlo, sino predicarlo claramente y fielmente. Un siervo fiel solo habla lo que se le pide que diga, aunque represente un costo de muerte para él. Si no, pregúntenle a Jeremías, pregúntenle a Isaías, ¿qué quisieron hacer con ellos cuando ellos dieron fielmente el mensaje de Dios? Quiero que entienda que esa es una tentación de los siervos de Dios. Cambiar el mensaje, mutilar el mensaje, controlar el mensaje de Dios. Voy a controlar lo que voy a decir. Voy a leer hasta aquí, pero me salto y voy a leer la siguiente parte porque esta parte no me gusta o van a ofender a las personas. Así que la misión del siervo fiel, hermanos, es predicar las virtudes de justicia, de fidelidad, de misericordia y salvación del Señor que lo rescató. Es lo que está mencionando el salmista aquí en esta parte del Salmo. Que la misión del siervo fiel es predicar el evangelio de la virtud de aquel que lo llamó y lo ha enviado. La misión de un siervo fiel no es predicar un evangelio académico o memorizado, no. Sino el evangelio que, siendo testificado por la Biblia, está siendo aplicado para su vida. Y esto es importante para aquellos que dicen, es que yo no sé qué decirle a mis compañeros de trabajo, yo no sé cómo predicarles a ellos. Claro que sabes. ¿O acaso Dios no ha hecho algo en tu vida? Es que uno no predica un evangelio memorizado, eso no sirve. Uno no predica un evangelio técnico, académico. Uno predica de las virtudes de aquel que nos llamó. Primera de Pedro lo dice, que Dios nos ha rescatado, nos ha puesto de las tinieblas, nos ha llevado a su reino de su amado Hijo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó, que nos llamó, que nos salvó. Es lo que está hablando el salmista, literalmente lo está diciendo el salmista. Que la misión de uno es proclamar las virtudes de nuestro Redentor. ¿Cuántos, por ejemplo, en experiencia, no académicamente, en experiencia los que están aquí, cuántos han conocido a Dios como su proveedor? ¿Cuántos de ustedes han conocido a Dios como un Dios sanador? ¿Cuántos de ustedes han conocido a Dios como un Dios oportuno? Es decir, que ha llegado en el momento justo antes que todo se ponga peor. Y así sucesivamente podemos hablar de las misericordias de Dios. ¿Cuánto ha conocido que Dios es un Dios de misericordia, de gracia, fiel? Ese es el evangelio que usted debe predicar. El evangelio, por eso le digo, Dios lo ha llamado a ser un siervo fiel dentro de la historia de redención de nuestra ciudad, compartiendo el evangelio que, siendo testificado por la Biblia, usted lo vive todos los días porque ha sido aplicado en usted desde que Dios lo salvó a usted. Amén. Así que digan conmigo, a quien Dios salva, llama. A quien Dios llama, envía. Y por último, digan conmigo, a quien Dios envía, auxilia y fortalece. ¿Por qué decimos esto? Leamos del 11 al 14, vamos a leer hasta el final 17, pero para empezar del 11 al 14 dice: Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Porque me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Tenga bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen, ajá, ajá. En este texto,
El salmista o Dios mismo nos enseña que la nueva vida en Dios implica haber adquirido, sí, un nuevo propósito, una nueva identidad, una nueva misión, pero con esta nueva misión se nos fue incluido hacer nuevos sacrificios, así como también enfrentar nuevos enemigos. Lo que nos está enseñando este texto es que desde el momento en que Dios nos salva y nos llama a ser siervos fieles, ser siervo fiel incluyó enfrentar nuevos sacrificios y nuevos enemigos que antes no teníamos. Por eso el salmista, ahora que conoce al Dios de la justicia, al Dios de la misericordia, fidelidad y de la salvación, ahora pide a Dios por estas virtudes en su vida todos los días. Porque aquí, si leemos bien el texto, 3 son los enemigos que menciona que el siervo fiel va a tener en toda su vida. ¿Cuántos enemigos? 3 menciona el salmista, que son los enemigos del siervo que quiere ser fiel delante de su Señor en esta misión de colaborar en la historia redentiva de la ciudad. 3, él llega a decir: me rodean males sin número. ¿Me rodean males sin qué? Sin número. La palabra males aquí en hebreo habla de desgracias. No habla de cosas que él ha hecho, sino que habla de desgracias en general. Aquí habla de todo tipo de circunstancias dolorosas. Perder el trabajo, perder un hijo, perder el matrimonio, perder una amistad, perder la casa, perder algo material, perder la dignidad. Cuando hay algo doloroso en tu propia vida y corazón, el salmista está diciendo que ese es tu primer enemigo para que tú no seas un siervo fiel. Ya no está hablando de tentaciones, habla de enemigos reales. El primer gran enemigo del siervo fiel son las circunstancias dolorosas. Porque si tú no las sabes manejar y dominar, ellas van a terminar dominándote a ti de tal manera que te vas a resentir con los demás y con Dios, y te vas a alejar de él. Así que el primer gran enemigo son los males sin números. El segundo enemigo que menciona este texto es la iniquidad. Él llega a decir, versículo 12, mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver, dice. Son más numerosas que ¿qué? Que los cabellos de mi cabeza, y el corazón me falla. Es decir, la iniquidad, la palabra iniquidad es culpa en hebreo. Está hablando de la culpa por el pecado. Lo que está diciendo el salmista, que tu segundo gran enemigo que todos los días vas a enfrentar es tus propios pecados. Y fíjate lo que está diciendo, son más numerosos que ¿qué? No los podemos contar. Yo le compartí a una persona esta semana de que si uno está realizando una función dentro del reino de Dios, uno no lo hace porque se lo merece. Uno no está aquí sirviéndole al Señor porque uno no peca. Precisamente porque Dios es alguien que perdona al pecador, es que podemos servirle a Él, a un Dios santo siendo pecadores. Por eso es que cuando tú pecas, tú puedes con libertad venir delante del Señor. Y vamos a hablar de eso porque es lo que Él dice después. Pero lo que Él está mencionando es que su iniquidad es tan grande, a pesar de ser siervo de Dios, constantemente peca, que su culpa se va acumulando y ya no lo deja ver la obra. Ya no quiere predicar porque se siente culpable. Yo ya no merezco hacer esto, mejor me voy. Me voy de la iglesia, me voy del matrimonio. Yo he pecado tanto contra mi esposa, he pecado tanto contra mi esposo, he pecado tanto contra mis padres, he pecado tanto contra mi no sé qué, que pobrecito yo, mejor me voy porque soy tan culpable que mejor me voy. Mi culpa me ciega de tal manera, dice, que no puedo ver. Ayúdame, Señor. Y el tercer enemigo que menciona este texto son ya personas reales, enemigos reales. Así que, ante estos 3 enemigos, ¿qué hace el salmista? Lo acabamos de leer. Digan conmigo, él ora a Dios. ¿Qué hace el salmista?
ora a Dios, pero ¿qué le pide? Le pide 3 cosas. Increíble también. Una para cada uno de sus enemigos. En primer lugar, le pide que sea guardado por la compasión, misericordia y de la fidelidad de Dios. Las virtudes que él tiene que anunciar, resulta que ahora es su confianza. Porque yo sé que Dios es justo, que Él salva, que es misericordioso y que es fiel. Voy a pedir estas 4 cosas al Señor todos los días de mi vida. Señor, sigue teniendo misericordia, sigue siendo fiel, muéstrame compasión, sálvame cada día, ayúdame. Así que cuando tú estés sufriendo, hermano, en cualquier clase de sufrimiento, no hagas sufrir a otros. No te enojes contra los demás ni con Dios. Carga tu cruz, hermano. Carga tu cruz, glorificando a tu Señor. Porque sus designios en tu vida son maravillosos. Dale la oportunidad a Dios que te lo demuestre. Así que lo primero que Él pide ante los muchos males que Él ahora como siervo va a enfrentar es, le dice, guárdame con compasión, misericordia y fidelidad. Lo segundo que Él pide es ser liberado y perdonado de sus pecados que le atan. Eso lo leímos nosotros ahí. Lo menciona claramente. Él habla de ser liberado y ser perdonado de sus pecados, de sus iniquidades que le atan. Por lo tanto, hermano, cuando usted peque como ya hijo de Dios, como siervo del Señor, ore, confiando en la gracia de Dios y el perdón eterno. Es la diferencia entre un creyente que vive con libertad en la gracia y un creyente que vive esclavizado. Que el que es libre cuando peca, es cierto, hay un dolor, hay una vergüenza, llora porque no quiere pecar de esa manera, pero él se sabe hijo. Y él viene tranquilamente al trono de la gracia a pedir socorro del Señor, perdón nuevamente por pecados, sabiendo que el perdón fue otorgado en la cruz. No hay nada que tenga él que hacer o ella que hacer. Simplemente le dice, Señor, perdóname, y sabe que por lo que Cristo hizo en la cruz, sus pecados son perdonados. No así el esclavo. El esclavo busca qué tiene que hacer, perfeccionismo, y dice, pero es que yo no sé si Dios me va a perdonar. Es porque no confías en la cruz, estás confiando en tu propio sacrificio delante del Señor. Y lo tercero que le pide es la humillación de sus enemigos. A esto se llaman oraciones imprecatorias, que hay varias en los salmos. En otras palabras, cuando usted de verdad tenga un enemigo y lo están golpeando, lo están ofendiendo todo el tiempo, hermano y hermana, no tome venganza. Mejor pida a Dios que haga justicia en su propia vida. Porque recuerde que su lucha, nuestra lucha diaria, no es contra carne ni sangre, sino que contra aquello que ya prediqué hace 2 domingos, contra principados y huestes de maldad en las regiones celestiales. Es decir, digan conmigo, contra el mundo, es decir, digan conmigo, contra la prostituta que bebe la sangre de los cristianos montada en una bestia. Ellos son nuestros enemigos, no carne y sangre. Así que no tome venganza. Pida a Dios que Él haga justicia. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña entonces el texto? Digan conmigo, a quien Dios envía, Él auxilia y fortalece. Claro, porque hay 3 enemigos que como siervos vamos a enfrentar. Ahora, por eso el salmista, entendiendo esto, él termina su salmo alabando al Señor. Y le dice, en confianza al Señor, ya el versículo 16 y 17. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea el Señor, los que aman tu salvación. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. El salmista sabe que como siervo de Dios, su fidelidad como siervo tiene que ser probada, por lo tanto aprobada. Por eso él confía en que aquel que lo llamó a ser siervo le preserve como un siervo fiel. Y esto es importante, que así como el evangelio que predicamos no es un evangelio académico memorizado, así nuestra confianza en Dios no tiene que ser académica
sino experimental. Tú solo puedes confiar en Dios en aquello en que Él te ha demostrado ser Dios. Así que es una confianza experimental. Así que, hermanos, la idea central de este salmo es mostrar que a quien Dios salva lo llama a ser siervo fiel en la santa vocación de predicar fielmente su evangelio, inspirando en ellos o en nosotros los siervos obediencia, confianza y esperanza para que perseveremos ante las nuevas tentaciones y enemigos que enfrentaremos. El salmo es lo que nos dice que a quien Dios salva, Él llama, a quien Él llama, Él envía y capacita, y a quien Él envía y capacita, lo protege y lo preserva hasta el final de los tiempos, porque Dios nos salva y nos mantiene por el poder de su amor. Amén. Y esto es lo que nosotros vemos en Jesús, hermanos. ¿Saben ustedes que este salmo, en el versículo 5 al 7, del versículo 5 al 7, en adelante, es un salmo que se cita en Hebreos capítulo 10, del 5 al 7 precisamente? Este salmo está hablando también de Jesucristo proféticamente. Por eso es que el autor de Hebreos, al citar el Salmo 40, él busca mostrar que ese siervo fiel, por medio del cual ya no son requeridos los sacrificios en la tierra, ya no se requieren expiaciones más en la tierra, porque su obra redentora es perfecta, ese es Jesucristo. Jesucristo venció al pecado, pero también venció a sus enemigos. Y su resurrección al tercer día es la evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio. Por lo tanto, todos aquellos que creen en Él y en su obra redentora son salvos. Son los de la fe de Jesucristo, los que ahora somos llamados siervos fieles, dulos, esclavos fieles de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque así como el Hijo fue obediente hasta la muerte, así los hijos de Dios somos obedientes a Cristo hasta la muerte y resurrección. Amén, hermanos. Y esto entonces nos lleva a algunas implicaciones en las cuales quiero rápidamente terminar. En este contexto de Hebreos, en Hebreos 10, cuando viene hablando del Salmo 40, él habla de las implicaciones de este salmo en la vida de un cristiano. Es decir, porque Cristo, ese siervo fiel, perfecto, cuya obra redentora satisfizo la ira del Padre, la demanda de la ley, entonces tú como siervo fiel tienes que hacer 4 cosas. Hebreos lo dice. Hebreos 10, citando Salmo 40, dice Hebreos 10 del 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, de su carne, comparando su carne con el velo del templo, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, porque Cristo es el Redentor y Salvador, por su obra que Él ha hecho en la cruz, ahí vienen las 4 cosas que pide a un cristiano. 22, número 1, observen los verbos. Número 1, acerquémonos, pues, ¿cómo? A Dios con un corazón, ¿qué? Sincero. Y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable. ¿Se acuerdan de la culpa? Iniquidad. Y exteriormente lavados con agua pura. Lo primero que menciona acá el autor de Hebreos es que tenemos que confesar nuestros pecados diarios en la confianza de que ya hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Es la diferencia entre alguien que vive con libertad en la gracia o esclavizados al pecado, aún siendo cristiano. Si usted reconoce la obra de Cristo, usted sabe que puede venir delante de Él a pedir perdón todos los días por sus pecados. Luego dice, versículo 23, siguiente verbo, mantengámonos, ¿cómo? Firme, la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. En otras palabras, manténgase como un siervo fiel, colaborando en la historia de redención de nuestra ciudad. Hermanos, y esto es y este salmo, por esa razón, es parte de las razones por las cuales quise predicarlo este domingo. Porque este salmo refleja mucho la historia de nuestra iglesia. Dios nos salvó a cada uno de nosotros y como iglesia conformó este lugar, esta iglesia, esta comunidad de creyentes, porque hemos sido llamados y como llamados hemos sido enviados. Y si algo hemos experimentado en este lugar en 9 años, es que Dios ha sido misericordioso, ha sido fiel,
Dios Salvador con cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, a donde vayamos, continuará siendo Él de la misma manera. Esta es parte de la historia de nuestra iglesia. Es tu historia y es mi historia. Así que mantengámonos firmes en esta profesión de nuestra esperanza. Versículo 24 dice, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. En otras palabras, edifiquémonos mutuamente. Insistamos al que está a la par a que ame al hermano y que haga buenas obras. Y número 4, versículo 25, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, no se puede ser fiel a Dios sin ser fiel a su palabra. Nunca olvide eso. La razón por la cual Dios nos congrega es porque el siervo fiel es fiel a la palabra. Usted tiene que estar expuesto a la palabra todos los días. No deje de congregarse. Nunca. Amén. Porque el siervo es fiel porque es fiel a la palabra. Si no aprende palabra y no memoriza palabra, nunca puede llegar a ser fiel.